Buenas tardes. Reitero mis agradecimientos a Mariano, a Óscar y a Fernando, por supuesto, por ayudarme en esta aventura loca, ¿no? de introducirnos a intentar descubrir y redescubrir a Nietzsche. Por supuesto, a Óscar con su invitación. Y antes de comenzar, quería decir tres cosas que dije en el acontecimiento, digamos, en la reunión de inicio de este seminario en la Complutense. La primera es que yo no soy un especialista en Nietzsche, me faltan muchas lecturas, así que pido perdón de antemano por las posibles faltas, errores, etc. La segunda es que, a pesar de eso que acabo de decir, Nietzsche me parece un autor apasionante. Y la tercera es que pienso que con Nietzsche empieza todo, empieza la filosofía, empieza una nueva forma de verlo todo, no solo de Dios ha muerto, sino mucho más allá, en mi opinión, en mi corta lectura y análisis de Nietzsche que voy a hacer. Por eso quizás estas dos citas que encabezan mi texto de hoy, un poco irreverentes, un poco con ganas de incitar y de provocar, ¿no? Leo la primera: ningún respeto a la historia, tened el valor de hacer historia. Me parece que resumen muy bien esta primera cita de Nietzsche, ese carácter de vamos a la acción, vamos con cada paso a hacer filosofía, a hacer vida. La segunda, ahora contaré por qué está aquí esta cita. Leo: escribí aquí el libro, Vida de Don Quijote y Sancho, para repensar en Quijote como contracervantistas y eruditos, perdón. ¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner aquí, o lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiera o no Cervantes. Lo que yo allí pongo, sobrepongo y sotopongo. Y lo que ponemos allí todos. Bueno, esta cita tan nietzscheana y tan postmoderna de Miguel de Unamuno, aunque a algunos les pueda sorprender, la traigo aquí precisamente por ese carácter que acabo de decir, y también puede reivindicar de alguna manera este nietzscheano nuestro, que a veces se nos olvida y que, bueno, pues tiene, con todas sus contradicciones, una cercanía a Nietzsche que pudiera ser o quisiera ser a lo mejor alguna invitación a posibles investigaciones, ¿no? Esa intrahistoria que utiliza Unamuno ya ha sido comentada en algún texto por Germán Cano, y bueno, pues la dejo ahí como esa cita tan evidente de lo que para mí significa Nietzsche y lo que significó después en la posmodernidad, ¿no? Empiezo mi intervención del eterno retorno al concepto de mito. Pretendemos con este texto una suerte de exploración hacia el análisis de una historia intempestiva o a contrapelo, como se mire, compuesta o no de relatos, partiendo del siempre complejo concepto de mito, puesto en diálogo por Nietzsche en los capítulos 22 y 23 del Nacimiento de la Tragedia, y su relación, sobre todo, con el concepto de historia y de eterno retorno, dos conceptos de Nietzsche muy marcados. Un concepto retomado en dos recepciones o herencias bien claras y significativas que, a su vez, y así intentaremos demostrarlo, se alimentan una de la otra. Nos referimos a las lecturas de Michel Foucault y Walter Benjamin. Antes de iniciar el camino hacia el concepto de mito e historia, conviene, en primer lugar, pararnos en el concepto nietzscheano del eterno retorno, visto desde la visión griega, no judeocristiana, de los aconteceres históricos como algo circular, no abierto o indefinido hacia adelante. En este sentido, no habría en Nietzsche historia, por lo menos tal como nosotros la entendemos, es decir, de un modo racional, dependiendo de un originario. Cito a Nietzsche en el Nacimiento de la Tragedia, capítulo 1. La cultura socrática sostiene ya el cetro de su infalibilidad con mano temblorosa, pues se ve asaltada por dos temores a la vez: por miedo a sus propias consecuencias, que ya comienza a presentir poco a poco, y porque ella misma no tiene ya la confianza ingenua que tuvo en otro tiempo en el valor eterno de sus fundamentos. Pero el eterno retorno nietzscheano es también una dimensión de redonda infinitud o eternidad vivida en plenitud en lo humano. Amigos míos, yo soy el maestro del eterno retorno, decía Nietzsche. Esto es, yo enseño que todas las cosas se retornan eternamente,
y vosotros mismos con ellas, y que vosotros habéis existido ya innumerables veces, y todas las cosas con vosotros. Yo enseño que hay un grande, largo, monstruoso año del devenir que cuando ha terminado, cuando se ha cumplido, vuelve a empezar igual que cuando se da la vuelta al reloj de arena. De modo que todos esos años son iguales, en lo más pequeño y en lo más grande. Cita de los fragmentos póstumos de Nietzsche. Nietzsche quiere ver el hombre en plenitud, aunque realizándola siempre al modo particular, no tanto social, de la respectiva voluntad de poder. No es que el hombre tienda hacia el poder, entendido en un sentido muy amplio y diverso, por supuesto, sino que es en cada momento poder, autoafirmación de su propio ser. Ese vivir peligrosamente, entre comillas, vivir peligrosamente, en Nietzsche, ese vivir trágico requiere destruir los relatos míticos. Repito, ese vivir peligrosamente en Nietzsche, ese vivir trágico requiere destruir los relatos míticos. El arte griego y en especial la tragedia griega impidieron sobre todo la aniquilación del mito. Era necesario aniquilarlos también a ellos para así, una vez desligados del suelo patrio, poder vivir desenfrenadamente en el salvaje desierto del pensamiento, de la moral y de la acción. Cito capítulo 23 del Nacimiento de la Tragedia. Nietzsche superó pronto su etapa contemplativa, en el sentido de que lo primero en la vivencia humana sería el entender. Y en esto, creo yo, es verdadero hijo de Schopenhauer. No, lo primero es siempre esa fuerte autonomía de cada ser humano que hace que todo lo demás, la comprensión de las cosas también, es decir, el entender, no sea sino interpretación. Repito, interpretación. Debido a esto, Nietzsche ha puesto de relieve la verdadera raíz de la historia, la humana, la única, que está en eso que íntimamente nos constituye. Desde este punto de vista, el eterno retorno de Nietzsche, más que un círculo férreo de que no se puede salir y que negaría las posibilidades de un cambio de giro en la historia, sería el presupuesto mismo. Repito, el presupuesto mismo. Las cosas no van a cambiar esa configuración interna planificante del hombre, un ser humano que no se va a encontrar nunca ante el caos o la nada, pues todo vuelve. Ese presupuesto mismo de que puede haber historia, repito. Por eso lo que se dice historia solo se puede dar en el hombre, pues es el único que puede caer en la cuenta de esa plenitud del mediodía que tanto le gustaba decir a Nietzsche. En tal sentido, eterno retorno de lo mismo e historia no se contradicen, sino que se implican mutuamente. Esto es lo importante. Cito a Nietzsche: llamémosles hombres históricos. Su mirada fija en el pasado los empuja hacia el futuro, estimula su valor para medirse más tiempo con la vida, enciende en ellos la esperanza de que la justicia vendrá, de que la felicidad se encuentra detrás de una montaña que tendrán que escalar. Cita de la segunda intempestiva. Pero también el alemán era muy consciente, muy tenaz en su afirmación de que no hay hechos sino interpretaciones, repetimos. Pero esas interpretaciones, distintas pero necesarias, son precisamente el fruto de la eterna voluntad de un querer hasta lo eterno, de un poder que está en la misma raíz de la historia. De este modo, el mito en Nietzsche se escribe en la emisión de las interpretaciones y en ese sentido es tanto posibilitador de la historia como efecto de la misma. Repito, en ese sentido es tanto posibilitador de la historia como efecto de la misma. Como tales interpretaciones, en los textos propuestos para la sesión de hoy, capítulos 22 y 23 del Nacimiento de la Tragedia, están operando tres sentidos diferentes: el mito apolíneo, el mito trágico y el mito ante todo como origen necesario. En primer lugar, habla Nietzsche de un mito apolíneo, interpretado también como representación apolínea. El mito como continuum de la historia, como el origen racional de todo. Cito el capítulo 23, lo probable es que en un examen riguroso casi todos nos sintamos tan desintegrados por el espíritu histórico crítico de nuestra formación que la existencia en otro tiempo del mito
nos la hagamos creíble solo, acaso por la vía docta, mediante abstracciones mediadoras. Por otro lado, y opuesto a este concepto anterior que acabo de decir, tenemos el mito trágico o dionisíaco. Y ahora citaré dos extractos, dos citas del mismo capítulo 22, el anterior al 23, las dos citas del capítulo 22. El mito trágico solo se ha de comprender como una configuración plástica de la sabiduría dionisíaca por medios artísticos apolíneos. Él lleva el mundo del fenómeno a los límites en los que éste se niega a sí mismo. Las imágenes del mito tienen que ser los guardianes demoníacos, presentes en todas partes sin ser notados, bajo cuya custodia crece el alma joven, con cuyos signos el hombre se interpreta su vida y sus luchas, y ni siquiera el Estado conoce leyes no escritas más poderosas que el fundamento mítico. Y sin embargo, sigue diciendo Nietzsche, sin el mito, toda cultura pierde su fuerza natural, sana y creadora. Solo un horizonte rodeado de mitos cohesiona todo un movimiento cultural y le da unidad. Solo por el mito se salvan todas las fuerzas de la fantasía y del sueño apolíneo en su andar vagando en total confusión. Y ahora el ser humano sin mitos está eternamente hambriento entre todos los pasados y cavando y revolviendo busca raíces, aun cuando tenga que buscarlas excavando en las más remotas antigüedades. De ahí, con estas tres interpretaciones, la complejidad del término mito y las referencias de Nietzsche. En los capítulos propuestos para esta sesión, operan los siguientes postulados en relación con el mito. El arte como metáfora de la tragedia y la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisíaco como dos formas de enfrentarse a la existencia. Repito, el arte como metáfora de la tragedia y la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisíaco como dos formas de enfrentarse a la existencia. Podríamos afirmar entonces que el arte es necesario, repito, necesario para abrir el sentido del mito rompiendo la concepción cerrada, continua y racional de la historia. Empecemos por aclarar esta relación. Cito de los póstumos de Nietzsche, la distinción capital entre arte dionisíaco y arte apolíneo, cada uno con distinta metafísica. Cuestión capital, 2 puntos, abre Nietzsche. ¿Cuál es la relación de ambos impulsos artísticos entre sí? Esto explica el nacimiento de la tragedia. Aquí, el mundo apolíneo incluye en sí la metafísica dionisíaca, periodo de tiempo inmenso. En esta forma de arte reconocemos la posibilidad de vivir a pesar del conocimiento, la forma del hombre trágico, termina diciendo. En cuanto a la relación entre el arte y lo histórico como forma de llegar a la verdad, Nietzsche es explícito. Pensar objetivamente la historia es la labor reposada del dramaturgo. Pensar todo en todo. Tejer todo lo aislado en un todo. En todas partes, con el supuesto artístico de que el plan, la conexión, está ahí dentro. Un supuesto que no es en modo alguno empírico histórico y que contradice toda objetividad tal y como se acostumbra a entenderla. El que el hombre envuelva y domestique el pasado es impulso artístico, no impulso de la verdad. La forma perfecta de tal historiografía es puramente obra de arte, sin duda, sin una pizca, de la ordinaria verdad. Sin una pizca, repito, de la ordinaria verdad. Para que se dé ese milagro de la verdad, este dramaturgo debe afirmar bien que mostrar el milagro presentado en el escenario para que el verdadero oyente estético pueda comprender el mito, puesto que solo por el mito se salvan todas las fuerzas de la fantasía y del sueño apolíneo de su andar vagando en tal confusión. Del mismo modo, también Nietzsche cita en el capítulo 23 la cuestión planteada por Schelling. ¿A qué remite la enorme necesidad de la insatisfecha cultura moderna? El coleccionar alrededor de sí innumerables culturas distintas, el voraz querer conocer, sino a la pérdida del mito, a la pérdida de la patria mítica, del seno materno mítico. Foucault y la genealogía como historia congelada.
En la recepción de Foucault al concepto de historia del alemán, volvemos a encontrar la crítica a lo único y lo verdadero, lo racional, el mito apolíneo. Por su claridad merece la pena la extensión de la cita. En pocas palabras, dice Foucault, yo diría que encuentro en Nietzsche un cuestionamiento tipo histórico que no hace referencia al originario como muchas otras investigaciones del pensamiento occidental. Husserl o Heidegger ponen en cuestión todo nuestro conocimiento y sus fundamentos, pero lo hacen otra vez desde un originario. Sin embargo, esta investigación se produce bajo el coste de cualquier contenido articulado. En lugar de todo eso, lo que me gusta en Nietzsche es el intento de poner en cuestión los conceptos fundamentales del conocimiento, la moral, la metafísica. En cuanto a las acusaciones de positivismo dedicadas al filósofo francés, su defensa deja la puerta abierta hacia esta nueva concepción de la historia alejada del mito apolíneo. Él se defiende, Foucault me refiero, y dice: si la búsqueda de las totalidades se sustituye por el análisis de las rarezas, el tema del fundamento trascendental por la descripción de las relaciones de exterioridad y la búsqueda del origen por el análisis de las acumulaciones, y haciendo esto se es positivista, yo soy un positivista feliz, dice Foucault. Esta genealogía de Foucault desvela un sentido de la historia lleno de rarezas, discontinuidades, rupturas, muy lejos del mito apolíneo basado en verdades absolutas. Como tal, la genealogía propuesta por el francés no se opone a la historia como visión altiva o profunda del filósofo, se opone, por el contrario, al desplazamiento metahistórico de las significaciones ideales y de las indefinidas teleológicas. Se opone a la búsqueda del origen, dice Foucault. Así pues, hacer la genealogía de los valores, la moral, del ascetismo, del conocimiento, no será jamás partir de la búsqueda de su origen. ¿Cómo sería entonces?, nos preguntamos nosotros. Sigue diciendo Foucault: la historia será efectiva en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro propio ser. Repito, la historia será efectiva en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro propio ser. Es decir, irrumpe la nueva forma de conocimiento, el conocimiento trágico, que aún solo para ser soportado necesita del arte como protección y remedio. Dice Nietzsche en el capítulo 13 del nacimiento de la tragedia. Irrumpe, repito, la nueva forma de conocimiento, el conocimiento trágico, que aún solo para ser soportado necesita del arte como protección y remedio. En estas discontinuidades hablaremos un poco después, con referencia a Walter Benjamin. El sujeto que hace historia es el historiador, y Nietzsche cuestiona su inocencia. La objetividad del historiador es un absurdo, dice. Se supone que significa que un acontecimiento es contemplado en todos sus motivos y consecuencias de forma tan pura que ya no produce ningún efecto, esto es, que queda en un proceso puramente intelectual. Y de nuevo lo compara con la figura del artista, como el paisaje para el artista que solo lo representa. Contemplación desinteresada, un fenómeno estético, ausencia de todo movimiento de la voluntad, dice Nietzsche en los fragmentos póstumos. ¿Para qué historia entonces?, nos preguntamos nosotros. Necesitamos historia, pero la necesitamos de una manera distinta a como la necesita el holgazán malcriado en el jardín del saber. Es decir, la necesitamos para la vida y para la acción, no para desentendernos de la vía de la acción, dice Nietzsche. Si la historia es contar, si se compone de esos relatos míticos, la cuestión es con qué intención o sentido y qué nos aporta su contenido, nos preguntamos. Es decir, necesitamos una historia que sirva para la vida, para la acción, efectivamente. Pero veamos en qué sentido esta historia y en concreto en qué sentido Benjamin utiliza esta cita de Nietzsche. La cita comentada más arriba decía: necesitamos historia, pero la necesitamos de una manera distinta como la necesita el holgazán. Encabeza la tesis 12 sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Y lo hace para utilizar ese sujeto que utiliza la historia. Ahora, en cambio, el sujeto de la historia para Benjamin es la clase oprimida que lucha. Nos detenemos aquí, pues no es nuestra intención hoy
ponernos a desentrañar el sentido de las palabras de Benjamin en esta máxima. Ahora bien, al margen de sus famosas 19 tesis sobre el concepto de historia, en las obras, en los desechos de su pensamiento utilizados para los famosos postulados, esas 19 famosas tesis, encontramos en un apartado pequeño, casi escondido, una llamada 9 tesis C, que compone un articulado entre los conceptos proceso histórico, mito y eterno retorno, precisamente, y esto sí nos interesa para nuestra intervención. Cito a Benjamin. De progreso se puede hablar solamente si el desarrollo histórico se desliza ante el historiador con la soltura de un hilo entre las manos. Si lo que hay es una cuerda deshilachada, con flecos por doquier, ninguno de estos tendrá un lugar asignado si antes no se le recoge y entreteje, como hace la red con el cabello. Benjamin habla de un progreso como desarrollo histórico o mito trágico, repito, desarrollo histórico o mito trágico, formado por unos hilos que operan como acontecimientos o instantes, repito, que van conformando ese concepto de la historia como eterno retorno. Ese conjunto de acontecimientos de la historia, de los que nos tenemos que hacer cargo como sujetos de la historia. Deben ser recogidos y entretejidos, dice el alemán, para que este proceso tenga un sentido. Una verdad, decimos. Sigo con la tesis de Benjamin. La idea básica del mito es la del mundo como castigo, un castigo que primero engendra al culpable. El eterno retorno es el castigo de seguir sentado en el pupitre escolar, pero proyectado a escala cósmica. La humanidad tiene que copiar su castigo en incontables repeticiones. Se refiere aquí Benjamin al mito apolíneo, y lo hace además incidiendo en la idea de castigo y la idea de culpable, como herencia cristiana, precisamente. Como si para vivir peligrosamente, que diría Nietzsche, tuviéramos que llevar esa carga. Sigue diciendo en la cita, en la tesis. La eternidad del castigo infernal, es decir, cristiano, apuntamos nosotros, ha mellado el aguijón más hiriente de la antigua idea del eterno retorno. Ha colocado la eternidad del tormento en lugar de la eternidad del curso cíclico. Ese mito apolíneo, nacido de una herencia judeo-cristiana, acecha la idea de eterno retorno. Y termina diciendo Benjamin muy explícitamente: Nietzsche, al pensar de nuevo la idea de eterno retorno del siglo XIX, encarna la figura de aquel en quien cumple el destino mítico, porque la esencia del acontecer mítico es la repetición. Benjamin está pensando en la idea de eterno retorno de un destino mítico como una historia intempestiva y trágica, donde ese milagro presentado en el escenario que decíamos antes, ese milagro presentado por el dramaturgo, irrumpe a modo de acontecimiento, como el instante que Zaratustra señala en el portón, y cito un pasaje de así habló Zaratustra. El nombre del portón está escrito arriba, instante, dice Nietzsche. Pero si alguien recorriese uno de ellos, cada vez más lejos, ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente? Tras una calle larga, eterna, a nuestras espaldas, eternidad. Mira, continúe diciendo, este instante, desde este portón llamado instante corre hacia atrás una calle larga, eterna. A nuestras espaldas yace una eternidad. Y si todo ha existido ya, ¿qué piensas tú, enano? De este instante, ¿no tendrá también este portón que haber existido ya? ¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras? Cierro la cita. Unas cosas anudadas, decimos, dice Zaratustra, como aquellos hilos de la cuerda deshilachada que tejidos hilvanados conformaban un sentido de historia intempestiva y discontinua que decíamos antes. A modo de conclusión, y con esto termino, pensamos en la historia como eterno retorno donde hay lugar para el acontecimiento, lo que en Nietzsche sería el instante que corta el tiempo. Es precisamente esa interrupción la que le vincula a Benjamin y también abre el tiempo a una historia no generadora de identidad, como quiere Foucault, y hace del mito algo artístico o trágico, diferenciándose así del mito apolíneo del progreso. Muchas gracias.